En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, pues llegamos al último domingo del año litúrgico de la Iglesia, con el último domingo. Ya el próximo domingo empezamos de nuevo con otro año, con el primer domingo de Adviento. Bien, pues no se habían hecho tan evidentes, pero existen estas fuerzas ya ni secretas siquiera, que actúan en la historia, en el mundo y en la Iglesia, en la cultura. Existe un proceso revolucionario de destrucción guiado por agentes secretos, pero reales. Estos agentes secretos tienen como objetivo debilitar la humanidad, ponerla de rodillas, crear un mundo donde Dios no exista y establecer el imperio de Satanás, donde todos seremos zombies. Y el primer obstáculo para que esto se lleve a cabo, el primer obstáculo es la razón, la inteligencia. Y eso es lo primero que se destruye. Entonces, lo primero que hemos visto destruido en solo 8 meses es la razón, la lógica, de que la gente ya no pueda pensar, razonar, que se trague todo lo que le dicen, sin investigar, sin razonar, sin usar el sentido común. Y esto solo por la ausencia de la gracia. Porque para pensar bien, el hombre necesita la gracia. Entonces, esto es lo que se conoce como atrofia de la razón. Es decir, que los hombres ya no puedan pensar bien, racionalmente, lógicamente. No hay sentido común, y sin sentido común lo único que queda son estados emocionales, entre ellos el miedo, que tiene a toda la humanidad como zombies, que se les dice que tienen que ponerse de rodillas y besar el suelo, y la gente es capaz de defender su derecho de besar el suelo. A eso hemos llegado, a eso hemos llegado. Es increíble que en todo el planeta no haya alguien capaz de pensar racionalmente. Es increíble. Sí. Ese fue el primer obstáculo y ya lo vencieron. El segundo, pues es la gracia. ¿Y cuántos se enferman y se mueren sin la gracia, sin el auxilio de la Iglesia, solos, porque el mal los separa de los demás? Y el miedo, pues es el primer estado emocional que quedó y el único que se alimenta. ¿Sí? Entonces, hay que destruir todo lo que tenga que ver con la gracia, la Iglesia, o destruir la Iglesia o conseguir otra paralela, empalmada, sin que se sepa.
Su fin es destruir la obra de la creación y de la redención para edificar el reino del mal, del control. Y imagínense en estos momentos millones de personas presas del miedo, de la desesperación, y todo porque todo lo que se les dice se lo tragan, sin poner en duda ni una coma ni nada, porque lo dice la televisión. Ya no digamos todos los demás que sin saberlo, quizás sin quererlo, han colaborado en esta misma destrucción por la promoción de cierto partido político. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la falta de razón? Pues esta es una enfermedad que se llama apofenia. La apofenia consiste en que las razones que yo doy para actuar de tal manera no coinciden en nada entre lo que yo digo y lo que yo hago. Ya está. Todo mundo, sin investigar, sin pensar, sin razonar lo que el gobierno diga. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pues lo primero, no perder el uso de la razón, del sentido común, dejar de ver la televisión, descubrir dónde está el mal y actuar en consecuencia. Eso es lo primero y lo mínimo que se espera de un ser humano. Fíjense, eso es lo que esperan sus hijos de ustedes. Que los niños que no pueden razonar dependan de ustedes para pensar las cosas. Y que ustedes piensen las cosas. Eso es lo primero. Lo segundo, pues hay que, por encima de todo, perseverar en la gracia. Para poder pensar bien, para poder ver bien las cosas. Perseverar en la gracia significa darnos cuenta del bien que hacemos a todo el universo. Cada vez que eso se hace. Cada vez que una persona persevera en la gracia, esa persona es una bendición para todo el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, Dios le ordenó al pueblo de Israel que tomara la ciudad de Jericó. Y le ordenó que fuera, sitiara la ciudad y se quedara con todo. Pues una sola persona, Acán, hijo de Carmí, de la tribu de Judá, no obedeció. No obedeció. Y la ira, dice el libro del profeta Ezequiel, de Josué, que la ira de Yahvé se encendió contra el pueblo de Israel. Más tarde, cuando Josué volvió a luchar, Dios le reveló que Israel había perdido tantas batallas simplemente por el pecado secreto de Acán, que lo único que hizo fue quedarse con unas joyas. Pues el mal cometido por una sola persona trajo la destrucción de la comunidad entera. Por lo tanto,
Cada pecado, por más personal que sea, tiene repercusiones en los demás, en el universo. Más tarde, Josué le dice a Acán, dice, ¿por qué nos has traído la desgracia? Que Yahvé haga caer su ira sobre ti. Y Dios les ordenó que lo agarraran y lo apedrearan y lo mataran. Nadie puede creerse independiente ni autosuficiente del universo en el que vivimos, puesto que el bien o el mal de uno es el bien o el mal de todos. Cada persona que vive en pecado y que permanece en el pecado es una amenaza para todos. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede con el bien que con el mal. Si Dios ha sido misericordioso con nosotros hasta hoy y nos ha dado tiempo, es gracias a la bondad de muchos, al sufrimiento de muchos. Y por último, hemos de considerar que todo pasa, que en este mundo todo pasa, que nada permanece. Todos los que han decidido elegir el mal, principalmente en las elecciones, todos los que hacen el mal, lo promueven y lo defienden, todos están escogiendo su propia destrucción. Y llegará el día que todos seremos testigos de su castigo. Pero todo en este mundo pasa, nada permanece, todo es caduco y perecedero. Las grandezas, el dinero, la fama, las monarquías, todo está sujeto al cambio, todo se altera con el tiempo, todo se consume, todo se acaba. No hay cosa que no cambie. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Sus oráculos son infalibles y nada puede debilitar o alterar la verdad y la santidad de su voluntad y de sus leyes. Por más que el hombre las cambie, por más que malinterprete las cosas a su manera, la verdad de cuanto el Salvador nos ha dicho subsistirá para siempre. Que el hombre se haga todo un sistema de conciencia acomodado a sus gustos o a sus antojos, que haga de su vida lo que quiera. Por más que haga lo que haga, siempre será verdad que en este mundo nosotros no estamos más que para conseguir la salvación, que el único trabajo que tenemos es salvarnos y que no tenemos en propiedad otro negocio que esta es nuestra única preocupación. Siempre será verdad que es estrecho el camino que lleva a la vida. Siempre será verdad que son pocos los que caminan por este camino. Que es necesario cada día hacerse violencia y cargar con la cruz. Siempre será verdad que el Evangelio es la única regla de las costumbres. Que el espíritu y las costumbres de este mundo son contrarias al Evangelio. Eso siempre será verdad. Siempre será verdad que una vida cómoda, mundana, fácil, no es ni puede ser cristiana. Que un día se ha de dar cuenta a Dios de todo lo que se ha hecho con lo que Dios nos ha dado.
Entonces todo pasa. Los bienes, los males de esta vida pasan igualmente. Lo único que permanece es la palabra de Jesucristo. Entonces, para nosotros, saber esto y tenerlo siempre en mente debe ser motivo de alegría y de esperanza, puesto que Dios llevará a cabo su voluntad, la pondrá por obra, es decir, su voluntad se cumplirá, todo mal será borrado para siempre. Mientras tanto, mientras esta voluntad de Dios se cumple en su plenitud, al final de los tiempos, cada uno de nosotros es templo de Dios, que constantemente se ve amenazado con el mal, con la desolación. Es por eso que nuestro primer trabajo es amar a Dios y después separarnos del mal, protegernos del mal. Primero, por el correcto uso de la razón, y segundo, por la gracia. Si no fuera por la situación que hemos vivido en los últimos meses, ni siquiera se nos ocurriría pensar en la otra vida, porque los ojos de la inmensa mayoría de las personas hoy no logran ver más allá de estos días y de estas cosas que nos pasan. Entonces, estamos de paso, vamos hacia otro destino, y el momento de vida que tenemos, por breve que sea, determina lo que seremos en la otra. Pues le agradecemos a Dios infinitamente por darnos tiempo, este tiempo que vivimos, que lo vivamos con fe, con infinita confianza en Él, aún en medio del engaño y del miedo en el que la inmensa mayoría de las personas vive. Pues que nosotros sepamos ser luz para los demás. Como lo dice el profeta Daniel, dice que los justos y sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud de la justicia brillarán como estrellas por toda la eternidad. No perdamos la esperanza, la confianza y la alegría en Dios, por lo que Él tiene determinado darnos en la otra vida. Mientras tanto, que no se nos olviden estas palabras de nuestro Señor: miren que hago todas las cosas nuevas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.